Buenas tardes, alumnos de la Universidad José Vasconcelos. El día de hoy estamos iniciando con la materia de Derecho Laboral 1 y vamos a retomar uno de los temas que vimos en las cápsulas, que sería el concepto de trabajo. Es importante tener presente el concepto del trabajo y su origen etimológico. Esta palabra proviene del latín traba travis o traba, porque es el instrumento de sujeción del hombre. Entonces, también hay quienes sostienen que se origina del vocablo latino, perdón, laborare, que significaba trabajar o labrar la tierra. Sí, entonces, de ahí proviene esta palabra y pues tenemos sus antecedentes más importantes en cuanto a legislación se habla en lo que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Paz de Versalles es un tratado que se firmó el 28 de junio de 1919 entre los países aliados y Alemania. Esto fue en el Salón de los Espejos de Versalles y puso oficialmente el fin a la Primera Guerra Mundial en aquel entonces llamada la Gran Guerra. En este tratado, en México, se entró en vigor en lo que fue más o menos el 10 de enero de 1920. Perdón, esa fue la fecha en que entró en vigor, en que México se unió a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que era uno de los puntos que tocaba el Tratado de Paz de Versalles. El objetivo de la OIT era la reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de una duración máxima y el reclutamiento de la mano de obra. Visto que la no adopción de un régimen de trabajo realmente humano era un obstáculo, un puesto a los esfuerzos de las demás naciones que estaban deseosas de mejorar la suerte de sus trabajadores, es que se hizo esta alianza y México se unió a este tratado de paz. Bienvenida, Clara. Gracias, Eh, maestra. La Ley Federal del Trabajo del 28 de agosto de 1931 fue la primera norma reglamentaria de nuestro país que estableció ya como tal una jornada de 8 horas, nos estableció un descanso semanal, vacaciones, una sindicalización y el derecho a la huelga. Esto sentó las bases para el derecho laboral, ¿sí? Entonces, ya retomando un poquito de las cápsulas, vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que nos toca en esta clase. En esta clase tenemos que el primer tema que vamos a ver es quiénes son los sujetos del trabajo, ¿sí? Los sujetos del derecho del trabajo. Entonces, de conformidad con el artículo 8 de nuestra Ley Federal del Trabajo, se entiende que el trabajador es la persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado, ¿sí? Y se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que sea requerida para cada profesión. Tenemos también que por patrón se entiende de conformidad con el artículo 10, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Y si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza el servicio de otros trabajadores, el patrón de este trabajador también lo será de los otros trabajadores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, y es importante aclarar que aunque haya diversos patrones o llamada una pluralidad de patrones, la relación de trabajo es única e indivisible. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador tiene dos o tres o más patrones y uno lo despide de todos. La relación se termina con todos, ¿sí? No porque haya diversidad de patrones quiere decir que puede terminar el trabajo con uno y continuar con otro. La relación de trabajo es única, es un conjunto, ¿sí? Entonces, si uno de estos liquida a su trabajador, se liquida respecto a los demás también, ¿ok? Después de esto, es importante ver lo que es el vínculo jurídico laboral y la estabilidad en el trabajo. Entonces, el vínculo jurídico laboral sería esta relación de trabajo. Y en el artículo 20 de nuestra Ley Federal del Trabajo tenemos que se entiende
relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, ¿sí? Siempre tiene que haber este pago de salario para como una de las características de la relación laboral. Y sobre la estabilidad en el trabajo, está bien regulada en lo que es el artículo 154. Ahorita en la clase, Clara, vamos a estar apoyándonos en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Todos los artículos que vamos a ver son de la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como hablamos de la estabilidad en el trabajo, pues el artículo 154 nos dice que los patrones deben estar obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. Esto es muy importante porque no nos deja en exclusión a los trabajadores de nuestro propio país sobre trabajadores extranjeros. Entonces, también nos dice que los patrones están obligados a preferir a quienes les hayan servido satisfactoriamente y por mayor tiempo. Entonces, en caso de que tuviera que haber un recorte de personal o tuviera que haber un ascenso, el patrón está obligado a elegir siempre al trabajador que tuvo más antigüedad y trabajó mejor para él. ¿Sí? También debe de pensar sobre esas preferencias quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingreso, que no tengan otra fuente económica para hacerse cargo de su familia. Entonces, si tiene trabajadores mexicanos que le han servido por el mismo tiempo, entre esas condiciones tiene que ver quién de los dos o quién de los diversos trabajadores no tiene otro ingreso económico, ¿sí? Para poder sostener a su familia. También entre estas características que debe de ver el patrón para la preferencia es a los que hayan terminado su educación básica obligatoria. Entonces, también debe elegir a los que estén capacitados respecto de los que no. Entonces, este tipo de educación sí les va a dar más estabilidad en el trabajo a quienes terminaron su educación, a quienes se han capacitado constantemente, quienes tengan todos estos requisitos, ¿sí? A los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar el trabajo, también ellos tienen preferencia. Y también a los que sean sindicalizados. Los que están sindicalizados tienen preferencia sobre los que no están unidos a un sindicato. ¿Ok? Entonces, si existe un contrato colectivo y este contiene alguna cláusula de admisión, pues la preferencia para ocupar los puestos o las vacantes de que sean de nueva creación se va a regir por este contrato colectivo. Sí, entonces siempre y cuando el contrato colectivo lo establezca, a partir de ahí es de donde se va a basar el patrón para hacer su elección, respetando siempre las ya mencionadas, ¿ok? También pues tenemos que se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical que esté legalmente constituida. Sí, tiene que cumplir con sus requisitos y sus estatutos y no nada más decir que son alguna especie de sindicato, tienen que estar constituidos legalmente. ¿Ok? Después tenemos muy importante el artículo 161. Este nos dice que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas del artículo 47, ¿sí? Que son las causas de rescisión. Este, y solo las que sean particularmente graves o hagan posible su continuación. ¿Ok? Y se le impondrá al trabajador una corrección disciplinaria, respetando todos los derechos que derivan de su antigüedad. Entonces, aunque el trabajador cometa una de las acciones del artículo 47, si no es particularmente grave, al trabajador que tenga más de 20 años solo se le impondrá una sanción y una llamada de atención. Si la actitud o la causal de rescisión se repite, entonces ahí sí ya puede proceder el patrón. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad se rige bajo varios principios. El primero de ellos es que la prima de antigüedad pues consiste en el importe de lo que son 12 días de salario por cada año de servicios, ¿sí? Este monto se determina del salario, ¿ok? Y
esta se paga a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, siempre que ya hayan cumplido 15 años de servicio. Entonces, al momento que un trabajador cumple 15 años de servicio y él decide renunciar, se le pagan sus proporcionales y se le paga lo que es su prima de antigüedad. ¿Ok? Esta prima de antigüedad se calcula con lo que es el 12, sería 12 por los 12 días por año, por los años trabajados, si ya cumplió los 15, 12 por 15, por el salario cuota diaria. Esa es la cantidad que se utiliza para hacer el cálculo. Entonces, si el salario cuota diaria de un trabajador excede de lo que es el doble del salario mínimo, esta cantidad se topa en el doble del salario mínimo. ¿Ok? No puede exceder de ahí, topa en el doble para hacer esta cuantificación. ¿Ok? Este, También esta prima legal se va a pagar a los que se separen con causa justificada y a los que se separen de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Entonces, si tienen menos años, pero son despedidos, entonces se les va a pagar. Si ellos renuncian voluntariamente, entonces no hay este pago de la prima legal de antigüedad. ¿Ok? Y tenemos también que en caso de que el trabajador fallezca, cualquiera que haya sido su antigüedad, esta prima le va a corresponder a su pareja, ya sea su esposa o concubina, que esté acreditada legalmente, o sus descendientes, ¿sí? Eh, y con esto, pues terminamos el tema de lo que es la estabilidad en el trabajo. Y vamos a entrar ahora sí a lo que es el tema de las condiciones de trabajo, lo que son el salario y la jornada. Respecto a estos temas, viene la regulación en la ley a partir del artículo 82 al 89 respecto a lo que es el salario. Y tenemos un apartado especial que es el salario mínimo del 90 al 97. Entonces, en el artículo 82 nos menciona que salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. ¿Ok? Entonces, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del día 20 de diciembre. Este equivale a 15 días de salario por lo menos. ¿Qué quiere decir? Que hay patrones o hay empresas que dependiendo de la antigüedad de su trabajador, como un beneficio, les van subiendo los días de aguinaldo. Hay patrones que siempre les dan 15 días y no están obligados a modificar esta cantidad, pero nunca puede ser menos de 15 días de su salario. ¿Ok? Este, Algunas veces va a llegar con ustedes algún trabajador que les va a preguntar qué es lo que puede hacer para reclamar su aguinaldo. Generalmente para reclamar su aguinaldo no hay en la ley establecido un proceso como tal, no hay un juicio, no hay un establecimiento reglamentario de cómo se debe llevar este reclamo. Entonces, si a sus trabajadores, a sus clientes que acudan con ustedes, les hacen este no pago de su aguinaldo, ustedes los tienen que acercar a lo que es conciliación. En conciliación se hace este reclamo, pero haciéndoles ver que al momento en que ellos acudan a hacer este reclamo, muy probablemente la empresa los va a despedir. Entonces, ya con el despido, ahora sí se puede iniciar un juicio, pero igualmente agotando lo que es la instancia conciliatoria primero. Entonces, es un derecho, sí, de los trabajadores el tener su aguinaldo pagado los días antes del día 20 de diciembre. Sin embargo, en la práctica muchas veces no se respeta esta norma y la única manera de reclamarlo es en conciliación o yéndonos a un juicio, pero generalmente esto es cuando ya se reclamó el aguinaldo, no se quiere pagar y la empresa procede a despedir al trabajador por tomar este tipo de acciones en su contra para el reclamo de este pago. Entonces, siempre es importante hacer ver al trabajador que en esta situación, pues, muy probablemente va a haber un cambio en su relación de trabajo. ¿Ok? El salario mínimo tenemos en el artículo 90, que es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
La fijación anual de salarios mínimos o la revisión de estos salarios mínimos nunca debe estar por debajo de la inflación, ¿sí? Este, y los salarios mínimos pueden ser generales para una o varias áreas geográficas o pueden extenderse a una o más entidades federativas. También pueden extenderse a diversas profesiones o para ramas determinadas de la actividad económica. Sí, también pueden ser generales para profesiones, oficios o para trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Entonces, este salario puede coincidir dependiendo las zonas del país. Generalmente se establece un salario mínimo especial para lo que son las áreas fronterizas. Las áreas fronterizas generalmente tienen un sueldo un poco mayor para hacer competencia con la frontera. Entonces, los salarios mínimos generales se van a regir para todos los trabajadores del área o las áreas geográficas de la aplicación que se haya determinado, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesión, oficios o trabajos especiales. ¿Ok? Entonces, también tenemos los salarios mínimos profesionales. Estos de las ramas de la actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas de aplicación. Estos salarios que se fijan por la Comisión Nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Entonces, todas estas personas deben tener sus representantes como tal, trabajadores, patrones y gobierno. Entonces, estos podrán auxiliarse de comisiones especiales que son de carácter consultivo, que se consideran indispensables para el desempeño de sus funciones, ¿sí? Estos son como un tipo de asesores que los van a ir orientando en cuanto a la economía para la toma de decisiones. Entonces, la jornada de trabajo, ahora sí pasamos con este tema que pues va de la mano con el salario, ¿verdad? Entonces, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, ¿sí? El trabajador y el patrón van a fijar la duración de la jornada de trabajo sin que ésta pueda exceder de los máximos legales. Actualmente está una discusión sobre lo que es la nueva reforma en cuanto al horario laboral. Aún no está vigente, aplicada ya en la legislación como tal. Sin embargo, ya se aprobó esta reforma. Entonces, hasta ahorita, hasta la fecha, en nuestra ley todavía no se ha reformado. Entonces, todavía seguimos con los términos normales que ha habido hasta este momento y ya más adelante se van a cambiar este tipo de jornada por lo que se platicaba de las 40 horas. Entonces, por lo pronto seguimos normal, así que lo vamos a ver respecto a cómo está actualmente, ¿ok? Este, bueno, entonces, trabajador y patrón deben ponerse de acuerdo en la jornada. Esta no debe exceder, puede ser menor, pero no puede ser mayor de los términos legales. Entonces, puede impactar que a lo mejor el trabajador vaya 5 horas al día, que vaya 3 horas al día. Ellos se pueden distribuir como quieran, siempre que la jornada no exceda del máximo legal. Sin embargo, el pago de salario debe ser el mínimo general, independientemente de si el trabajador va 3 horas al día, va 4 horas al día, a lo mejor el trabajador va 3 días a la semana y con eso completa las horas. Entonces, no importa cómo lo hayan distribuido, pero el trabajador no puede ganar menos del salario mínimo general. ¿Ok? Entonces, tenemos que la jornada se divide en lo que es jornada diurna y la jornada diurna es la que comprende entre las 6 y las 20 horas. Entonces, en este lapso, una jornada de trabajo se llama jornada diurna, ¿sí? La jornada nocturna es la que comprende entre las 20 y las 6 horas. Entonces, tenemos por lo pronto estas dos jornadas. Después tenemos una jornada mixta. Esta jornada mixta comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. Sí, es una mezcla entre las dos. Es una que abarca un horario que agarra parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna.
Entonces, si el periodo nocturno es menor de 3 horas y media, se comprende tres, menos será jornada mixta, pero si comprende 3 horas y media o más de la jornada nocturna, va a ser jornada nocturna, ¿ok? Aunque abarque un periodo de la jornada diurna, ¿sí? Entonces, tiene el trabajador su jornada de las 18 horas a las 12 horas, a la 1 de la mañana, entonces ahí sí ya se reputaría como una jornada nocturna, ¿ok? Porque excede de las 3 horas y media. La duración máxima de la jornada es, por lo pronto, de 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Entonces, tenemos que al final de la semana se deben cumplir con una jornada de 48 horas o 46 horas, ¿ok? Para completar la jornada, ¿sí? Mm. Durante la jornada de trabajo que sea continua, se le debe conceder al trabajador un descanso de media hora por lo menos, ¿ok? Mínimo es lo que debe tener el trabajador en esta jornada de 8 horas diarias o 7 horas diarias para satisfacer sus necesidades biológicas, de alimentos, de descanso y para reponer energías. Entonces, es mínimo media hora en la jornada. Hay trabajos que asignan un poco más de tiempo por lo de las horas quebradas y así como lo manejan, pero mínimo debe ser este tiempo de descanso, ¿ok? Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, este tiempo le va a ser contado como un tiempo efectivo de la jornada de trabajo, ¿ok? Entonces, si el trabajador no se puede retirar a tomar su descanso, a tomar sus alimentos o algo, entonces ya se cuenta dentro de las horas de trabajo y puede ir generando tiempo extra, ¿ok? Entonces, esta jornada puede prolongarse debido a circunstancias extraordinarias, pero nunca debe de exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces, tenemos entonces que serían 9 horas extraordinarias a la semana, eh, y estas se deben retribuir con una cantidad, perdón, que sea igual a la que corresponde a cada una de las horas de la jornada, ¿sí? Entonces, las horas de trabajo extraordinarias se deben pagar con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra hora de jornada vale 50 pesos, entonces nuestra hora extra se debe pagar en 100 pesos, ¿sí? Entonces, a la semana, estas 9 horas extra que se computarían, por decirlo así, dobles, se deben pagar en 100 pesos cada una de estas horas extra, ¿sí? Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor de este que ya les señalé. Entonces, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de estas 9 horas a la semana que les comentaba, obliga al patrón a pagar al trabajador este tiempo extra con un 200% más del salario que le corresponda a las horas de la jornada, ¿sí? Sin este prejuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Entonces, eh, tenemos aquí que entonces estas horas extra, estas horas serían ya triples. ¿Qué quiere decir? Que se pagaría el valor de la hora más el 200%. Entonces, si la hora, como mencionábamos ahorita, costaba 50 pesos, entonces ya después de las 9 horas ya cuenta como, ya no serían 100 pesos, ya serían 150. ¿Sí? Dime, Clara. Maestra, por ejemplo, todo eso que usted nos está comentando sobre la Ley Federal de Trabajo, la mayoría de dependencias de gobierno no pagan las horas extras. Si el ayuntamiento despidiera a un trabajador, por ejemplo, ya sea eventual de confianza,
Uno puede reclamar todo esas horas extras que no le ha pagado. Sí, mira, pueden reclamarse. El problema aquí con nuestro sistema, cómo se maneja nuestro, manera de litigio, es que los trabajadores de gobierno del estado o del gobierno federal, en especial los del estado, los de gobierno del estado, la institución que se encarga de resolver sus asuntos es una institución que deriva directamente del estado. Entonces, quien juzga esos asuntos, quien los resuelve, quien se encarga de emitir una sentencia, es un trabajador del estado. Entonces, esos procesos son muy largos, demasiado largos, se pueden reclamar, pero a lo mejor con el nuevo sistema se supone que con la ley los asuntos que duraban 10 años duran 2 o 3 años, ¿sí? Con estos temas del Estado, la legislación no cambió, sigue igual. Entonces, estos asuntos se resuelven en 10, 12 años. Y lo que pasa es que una vez que ingresas tu demanda como funcionario del Estado, se te cierran muchas puertas. Ya no puedes volver a trabajar para el Estado en ningún tipo de departamento. O sea, si estabas a lo mejor en una función de departamental, administrativa, ya ni siquiera en el camión de la basura. O sea, se te cierran todas las puertas en lo que es gobierno del estado. Entonces, muchas personas optan por mejor dejarlo así, a menos que ya estén a punto de salir, que ya no vayan a conseguir trabajo, que ya sea como que lo último. Entonces, se animan a demandar, sí se puede reclamar porque ahí viene establecido como tal. No lo pagan porque dicen que en sus contratos viene establecido que no es así, pero ahí viene estipulado en la legislación. Te digo, malamente en la práctica no se hace, es muy difícil reclamarlo y toma muchísimo tiempo, ¿sí? Toma mucho tiempo y cierra muchas puertas, pero bien estipulado, ahí está en la ley, sí se puede reclamar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto generalmente, pues quien más lo reclama y para quien más se aplica, se podría decir que es para los trabajadores comunes, trabajadores más, un cajero, un guardia de seguridad, una persona de limpieza, un gerente, puestos más locales, por decirlo así, ¿sí? No puestos gubernamentales. Entonces, también tenemos que por cada... Sí, dime, Clara. Eso se da mucho en los ayuntamientos, maestra. Incluso cuando uno va a firmar su contrato, de una vez le dan a que firme usted ya su renuncia. Entonces, también como que eso dice uno, pues no es válido, o sea, faltan a la ley, pues se pasan la ley por encima, ¿no? La verdad es que esta práctica era súper común en cuanto a lo que era antes las juntas de conciliación y arbitraje. Hay demandas, hay asuntos que los trabajadores perdían porque al principio de su contrato tenían que firmar esta renuncia. Entonces, independientemente de la situación, el trabajador perdía. Ahora con la nueva reforma que entró en vigor a partir del 2019 y que se fue implementando en diversas etapas a lo largo del país, este, hubo mucho cambio. La verdad es que sí benefició esto mucho a los trabajadores en ese sentido, porque ahora impera lo que es la primacía de la realidad. Entonces, el juez ya está enterado de este tipo de situaciones, de estas prácticas ilegales. Entonces, ya el juez puede determinar si esta renuncia en verdad fue con la voluntad del trabajador de dejar el trabajo o si fue en base a una situación como la que me planteas, que al momento de ingresar a su trabajo se hizo una firma previa junto con el contrato. Entonces, el juez se allega de todos los medios necesarios, periciales, inspecciones, revisiones. Entonces, con todos estos métodos, ya el trabajador que en verdad fue despedido puede cobrar lo que legalmente le corresponde. Y el patrón que de verdad despidió a su trabajador tiene que pagar. Entonces, ya este tipo de las hojas en blanco, aunque hayan sido firmadas previo a la nueva regulación, ya no funcionan igual. O sea, ya antes ese era una traba. Si tú tenías una hoja en blanco, ibas a perder tu asunto.
Pero, te digo, esta nueva reforma sí llegó para cambiar muchas cosas, sí, hizo ese cambio en lo que es la situación de los trabajadores en su defensa, porque antes solo imperaba lo que estaba escrito, lo que estaba en papel, eso era. Y ahora ya el juez tiene, te digo, esa capacidad de analizar y de ver la situación. Él ya sabe, por ejemplo, si es una empresa que siempre les hacía firmar la hojita en blanco y eso es lo que están exhibiendo, entonces ya el juez puede determinar en base a la realidad de los hechos, no nada más en lo que está en la demanda, en lo que está en la contestación, ya se basa él en lo que puede analizar o no puede analizar, lo que puede ver, las circunstancias, el contexto de la situación. Entonces, este tipo de hojitas siempre han sido ilegales, sin embargo, era muy difícil probarlas. Ahorita te digo, esta nueva reforma sí ayudó mucho a lo que es los jueces para resolver. Entonces, ya si alguien firma una hoja en blanco, no pasa nada, todavía tiene esa oportunidad de ganar su juicio si en verdad fue despedido. Muy bien. Entonces, estábamos con lo que es la jornada. Respecto a la jornada también tenemos que es muy importante que por cada 6 días de trabajo, el trabajador debe de disfrutar de un día de descanso, ¿sí? Mínimo es un día de descanso con el salario completo, ¿ok? Entonces, hay patrones que dicen, no, es que yo le pago los 6 días de la semana. No, el salario abarca los 7 días. Entonces, a la hora de sacar las cuentas, si al trabajador le pagan el salario mínimo, pero dicen, no, es que yo le pago el salario mínimo por los 6 días. No, las cuentas se hacen en base a los 7 días. ¿Ok? Entonces ahí el patrón estaría teniendo un margen de que no le está pagando el salario mínimo. Sí, si él saca sus cuentas en base a los días trabajados, también el día de descanso se debe de pagar. Sí, entonces eso también son regulaciones que hay patrones que aún no implementan porque antes era pues no tan fácil de corroborar o de checar para las empresas, entonces se manejaban como querían, pero ahorita también ya está un poquito más regulado. ¿Sí? También tenemos lo que son los descansos obligatorios. Dime, Clara. Por ejemplo, maestra, en los meses como febrero y los meses que están 31, también hay pues un día que no nos pagan, prácticamente, solo nos pagan de 15 días, no nos pagan de 16 días. Y por ejemplo, en el mes de febrero, ya ve que trae 28, ahí cómo sería el cálculo. Bueno, mira, se supone que el pago debe cuantificarse en cuanto a las semanas cumplidas, independientemente de si cae en quincena o no cae en quincena. ¿Sí? A las personas que les pagan así por quincena, entonces se debe cuantificar en periodos de 15 días, ya sea que cuente el día 31 o que no lo alcance a contar. Si se cuenta el periodo, si son 28 días, nada más hasta los 28 días, o sea, sí son días contados enteros. Entonces, si la semana ahí no entra dentro de ese periodo que se les hace el pago, pues se paga el día trabajado, pero en base a esos días. No sé si me explico, o sea, si tú, el mes cae en 28 se paga hasta el día 28 y luego deben pagarse completos, ¿sí? Si la semana abarca hasta perdón, si el mes trae hasta el día 31, entonces en tu salario se debe incluir ese día extra, ¿sí? O sea, a lo mejor tu quincena ahí va a variar porque la primera quincena sí te abarca los 15 días, pero la segunda pues se va a pasar por un día, entonces debe traer ese día extra, aunque se te pague por quincena, porque se dice, se paga los días 15 y último del mes. ¿Por qué? Por esa variación del día 28, del día 31, del día 30, pero siempre esa última quincena debe traer esa variación en cuanto a los días menos en el caso de febrero o los días extra en los días 21. Sí, entonces los días 21, perdón, los días 31. Entonces, si tu quincena de los días 30 debe ser igual a la de los días 15, pero tu quincena del día 31, esa sí debe variar, debe traer ese día extra. Sí, muy bien. Entonces, eh,
Los días de descanso obligatorios, estos son muy importantes porque los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en estos días de descanso, ¿sí? Si se quebranta esta disposición o se le obliga al trabajador a trabajar ese día, el patrón le debe de pagar, independientemente del salario que le corresponde al descanso, un salario doble por el servicio prestado. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dice muy claro, independientemente del salario que le corresponde, ¿sí? Se le debe de pagar un salario doble. Entonces, el salario es por día. Si tenemos que al día gana, vamos a redondear cifras, 300 pesos, entonces el doble serían 600. Entonces se le pagan 600 más su salario independiente. Entonces son 300 más 600, 900. Entonces, coloquialmente se dice que se le debe pagar el triple, ¿sí? Porque las cuentas así nos dan. Pero la ley lo dice así, independientemente del salario, se le debe pagar el doble, ¿sí? Entonces, no es que al trabajador se le vaya a pagar triple, se le paga su salario más el doble. Si fuera el triple, como mucha gente lo dice, pues sería su salario más el triple. Entonces, esta manera de expresarlo no es correcta, es su salario más el doble, ¿ok? Pero a veces nos preguntan, no, pues ¿cuánto me tienen que pagar? El triple. Sí lo pueden manejar así, pero está estructurado de manera incorrecta, ¿ok? Entonces, si les pregunta algún día a un trabajador, oiga, no me pagaron mi día de descanso. Bueno, te debieron de haber pagado tu salario más el doble, ¿ok? Son días de descanso obligatorios y de que deben remunerarse de esta manera si son trabajados, lo que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero, que es en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, que este año pues va a ser este lunes, cae el 16. También tenemos lo que es el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, lo que es el 1 de octubre de cada 6 años, que corresponde con la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. También tenemos como día de descanso obligatorio el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales. Esto es en el caso de las elecciones ordinarias para la jornada electoral, perdón. Entonces, estos son los días de descanso obligatorios. Hay dependencias, hay entidades que a lo mejor dan, por ejemplo, el 10 de mayo, no es obligatorio. Si lo tienen que trabajar las mamás, no se los tienen que pagar al doble porque no es obligatorio, ¿ok? Hay entidades que lo dan, hay algunas entidades que dan el 2 de noviembre, no son obligatorios, sin embargo, en base a la costumbre, muchas veces así se usa, ¿ok? Pero no están obligados a pagar esos días que no vienen contemplados en la ley, ¿ok? Tenemos también aspectos generales de la relación de trabajo, como lo son las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Sí, y para ver estos temas, pues vamos a recurrir a lo que es nuestra ley, como lo hemos estado haciendo a lo largo de la clase, y vamos a apoyarnos en el artículo 132. Este artículo nos dice que las obligaciones de los empleados, perdón, que son obligaciones de las personas empleadoras. La principal, la número uno, es cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que sean aplicables a sus empresas o a sus establecimientos, ¿sí? También es que deben, obviamente, de pagar a los trabajadores un salario y pagar sus indemnizaciones de conformidad con las normas que estén vigentes en la empresa o los establecimientos, ¿sí? Deben de proporcionar a los trabajadores los útiles o los instrumentos y los materiales que sean necesarios para la ejecución del trabajo, ¿ok? Entonces, en trabajos donde deben usar a lo mejor las botas de seguridad, los cascos, los lentes, todo eso debe ser proporcionado por la empresa. Entonces, también incluso los uniformes. Hay empresas que le cobran a sus trabajadores los uniformes. Eso a lo mejor viene estipulado en su reglamento, pero una de las principales normas aquí es que el patrón debe de proporcionar
estos instrumentos y deben estar en buen estado, ser de buena calidad y deben de reponerlos en cuanto dejen de ser eficientes. Sí, si ya están las botas muy gastadas, el casco roto, los lentes muy rayados y ya no pueden ver con ellos, el patrón debe de reponerlos. ¿Sí? Este, también tenemos que si el patrón les pide que ellos traigan su propia herramienta o su propio material y este se va desgastando, se va acabando con el tiempo, el patrón pues no puede exigir eh, que cumplan o que sigan trayéndolo si ya este se fue agotando con el tiempo. Pero si es el material que él proporcionó como patrón, entonces no puede exigirle al trabajador que le reponga ese material, ¿sí? En especial si se desgastó por el mismo uso. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lentes que mencionábamos, si ya se fueron gastando por lo que les cae de la rebaba, de ese tipo de cosas, el patrón no puede decir, ah, oye, págame los lentes porque ya mira cómo los traes desgastados, maltratados, ya no sirven. No puede exigir esa indemnización, ¿ok? También debe de proporcionarles un local seguro para guardar los útiles o los instrumentos que pertenezcan al trabajador. Así como les decía ahorita, si les pide que ellos traigan su propio material, entonces el patrón debe ponerles un lugar o una locación donde estos puedan mantenerlos a salvo y no los tengan que estar transportando para su uso. ¿Sí? Este, también debe de proveerles un número suficiente de asientos y de sillas con respaldo. Esto es parte de la nueva reforma de la ya tan mencionada ley silla. Este, Todas las personas trabajadores en los sectores de servicio, comercios, centros de trabajo similares, para la ejecución de sus funciones o para su descanso periódico durante la jornada, deben de tener este asiento o superficie con respaldo, ¿sí? En el caso de los descansos periódicos, los asientos o los respaldos deben estar ubicados en unas áreas específicas que sean para este efecto, para descansar, ¿ok? Entonces, eh, también esto se observa cuando son establecimientos industriales y que su naturaleza lo permita, ¿verdad? Porque hay trabajos que, de acuerdo a su naturaleza, pues no pueden estarse sentando, no pueden estarse retirando de su área de trabajo. Cuando son trabajos donde si no están ahí presentes todo el tiempo, puede pasar alguna catástrofe, algún perjuicio a la empresa, al material, etcétera, ¿ok? Entonces, también es obligación del patrón guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. ¿Ok? Entonces, básicamente es el respeto. Aquí el patrón está obligado a respetar a sus trabajadores, a no ofenderlos, a no agredirlos física o verbalmente. ¿Sí? Este, Tiene también la obligación de expedir cada 15 días, si el trabajador lo solicita, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario que percibe. ¿Ok? El patrón no la puede negar, esto es su obligación, emitirla cada vez que el trabajador se la pida, cada 15 días. ¿Ok? También es importante saber que debe expedir al trabajador que lo solicite o que se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios, ¿sí? Muchos trabajadores cuando los despiden piden lo que es una carta de recomendación. Estas cartas de recomendación las empresas ya no las emiten. ¿Por qué? Porque muchas veces salieron de pleito a lo mejor con el gerente no es el patrón, pero sin embargo con quien se comunica la empresa para referencias es el gerente. Entonces, aunque el trabajador traiga esta carta de recomendación, si salió de pleito con el gerente emite una mala recomendación hacia el trabajador. Entonces, había ahí como que un choque entre, oye, traes una carta de recomendación, pero tu gerente habla muy mal de ti, entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, las empresas, para evitarse ese tipo de problemas, ya no emiten las llamadas cartas de recomendación. Sin embargo, sí deben expedir estas constancias que vienen en la fracción octava, donde deben venir el tiempo trabajado, sus servicios, qué es lo que hacen. Esas sí están obligados a emitírselas al trabajador.
¿sí? También es obligación del patrón conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, ¿sí? Los procesos de renovación, de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, ¿ok? Este, cuando estas actividades pues se vayan a desempeñar en su hora de trabajo, ¿verdad? Entonces, si a alguien le toca ser, por ejemplo, funcionario de casilla, el patrón está obligado a darle este tiempo sin que haya una sanción para el trabajador. ¿Ok? Es su obligación proporcionarles el tiempo que sea necesario para que ellos cumplan. O igual, si trabajan en domingo y las elecciones van a ser ese domingo, el patrón les debe dar el tiempo necesario para ir y regresar a emitir su voto. ¿Ok? También es una obligación permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, ¿sí? Siempre que estos avisen oportunamente y debidamente que el número de trabajos concesionados no sea un gran número que perjudique a la empresa, ¿sí? Entonces, el tiempo perdido puede descontarse al trabajador que no se, a no ser que éste lo compense con tiempo igual trabajado efectivo. Sí, entonces si el trabajador lo repone, pues ya no se le descuenta, pero sí puede el patrón hacer esto, ¿ok? Entonces, también debe de el patrón poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, ¿sí? Las vacantes definitivas o temporales que vayan a cubrirse. Luego, lo primero que debe hacer es avisar al sindicato, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos sindicalizados, como lo veíamos ahorita, tienen una preferencia en la estabilidad del trabajo. Entonces, es obligación del patrón dar aviso al sindicato para que él haga del conocimiento a sus sindicalizados de esta nueva vacante, ¿ok? También debe de establecer y sostener las escuelas que menciona el artículo 123 constitucional de conformidad con lo que dispongan las leyes de la Secretaría de Educación Pública. También debe de colaborar con las autoridades del trabajo y de educación de conformidad con las leyes reglamentarias al fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Quiere decir que debe de dar un apoyo y una disposición para que sus trabajadores pues puedan ir aumentando sus estudios, puedan irse capacitando, puedan ir creciendo en cuanto a su currícula escolar, ¿ok? Entonces también debe de hacer por su cuenta cuando emplee más de 100 y menos de 1000 trabajadores los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de este, ¿sí? El cual debe ser designado en atención a sus aptitudes, a sus cualidades, a su dedicación y debe ser designado también por los mismos trabajadores y el patrón, ¿ok? Entonces es básicamente como una votación que se va a hacer a quién es el mejor de nuestros trabajadores, a quién le caería mejor esta beca, a quién la aprovecharía más y a él se le deben de dar todo el sustento para sus estudios, su capacitación. ¿Ok? Y va por parte del patrón. Entonces, también el patrón debe de proporcionar la capacitación y el adiestramiento, perdón, a sus trabajadores. Esto es a todos en general. Si un trabajador llega y no tiene los conocimientos técnicos o no está capacitado en la manera en que funciona la empresa, aunque tenga los conocimientos del trabajo, el patrón está obligado a capacitarlo y a brindarle esta información. ¿Ok? También debe de instalar y operar las fábricas, los talleres, las oficinas, los locales y los demás lugares en los que deban de ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones que están establecidas en el reglamento y en las normas oficiales mexicanas en lo que es materia de seguridad y de medio ambiente. ¿Sí? Esto es para prevenir pues accidentes o enfermedades laborales. Y también es importante que el patrón debe de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad,
salud y medio ambiente del trabajo, ¿sí? Así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y los materiales de curación indispensables para poder prestar una atención oportuna y eficaz de primeros auxilios, ¿sí? Entonces, el patrón está obligado a tener siempre un material para que ningún trabajador pueda sufrir algún daño o percance sin recibir un auxilio, unos primeros auxilios, ¿ok? Este, también es importante que debe proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo o un local, perdón, que se encuentre desocupado, en el que puedan instalar sus oficinas, ¿ok? Eso es también importante y bueno, ahorita ya se nos va a terminar la clase. Vamos a terminar con la última obligación, que sería implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación en razones de género y atención a los casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Sí, entonces esto es para erradicar también el trabajo forzoso e infantil. Entonces, esta es obligación del patrón, debe de implementar este tipo de acuerdos y de protocolos, que quiere decir que debe establecer cómo deben reaccionar o a quién deben acudir los trabajadores en caso de percatarse o de recibir eh, una discriminación por razón de género, violencia, acoso u hostigamiento. Entonces, es obligación del patrón tener este protocolo de conocimiento para todos los trabajadores de la empresa, que todos sepan cómo deben de reaccionar y qué es lo que deben hacer en estos casos. ¿Sí? Entonces, con esto damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Nos veríamos el próximo sábado y todos los detalles para la evaluación final ya se encuentran en la plataforma. ¿Sí? Y sería todo Gracias, por hoy. Muchas gracias por asistir, Clara. Nos vemos la siguiente clase. gracias, maestra. Bonito sábado. Igualmente.